Muy buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Pertenecemos al grupo 5 Paralelo X1, el cual se encuentra integrado por Carlos Alberto González Arias, Sangui Paulina Jaramillo Chamba, Angélica María García Álava, Henry Robalino González Ordóñez, José Miguel Galeas Vega. Formamos parte del proyecto de vinculación La mediación como método alternativo de solución de conflictos en los barrios del Ecuador. La mediación en el pago de deudas. Objetivo: instruir a la ciudadanía en los métodos alternativos para la solución de conflictos, haciendo énfasis en la mediación como mecanismo extrajudicial para el pago de deudas. Los sujetos de la mediación. Los sujetos de la mediación son aquellos que participan o intervienen en la audiencia de mediación, es decir, el mediador y los mediados. El mediador. El mediador es un tercero neutral en la solución de un conflicto. El deber del mediador es crear un vínculo de cooperación entre las partes para que lleguen a un acuerdo. El mediador no puede proponer, sugerir, ni mucho menos forzar a las partes o a una de ellas a aceptar un acuerdo. Explicar a las partes cómo se llevará a cabo la audiencia de mediación e informar cómo se debe proceder en dicha audiencia. 2. Informar a las partes que deben tener un diálogo cordial basado en el respeto. 3. Tratar de unir a las partes utilizando lo que tienen en común. 4. Facilitar el diálogo y la conversación. 5. Equilibrar la comunicación de las partes para evitar demostraciones de poder y desigualdad que las puede llevar a estatus de desigualdad. Dentro de las cosas que no debe hacer un mediador tenemos las siguientes: realizar más preguntas de las necesarias, ya que no es un interrogatorio; no dar más tiempo a las partes para que reflexionen sobre el conflicto y la posible solución propuesta por la otra parte; tomar posición a favor de una de las partes; forzar a las partes o a una de ellas a aceptar el acuerdo; juzgar a las partes; utilizar un lenguaje técnico y jurídico, lo cual impide la comprensión de las partes. Mediados son aquellas personas que acuden a un centro de mediación o a un mediador independiente para resolver un conflicto, o aquellos que, no existiendo un conflicto presente, proveen la posibilidad de uno en el futuro. La mediación por deudas. Los conflictos por deudas son los más comunes y se dan por diversos factores económicos, entre ellos la incapacidad del deudor de cubrir sus deudas debido a un contratiempo, como puede ser una calamidad doméstica, desempleo o, en el peor de los casos, enfermedad. Deudas de inquilinato. Son los más comunes que se da entre el arrendador, el dueño del inmueble, y el arrendatario, el inquilino, debido a la imposibilidad de este último de poder cubrir el valor del canon del arriendo del inmueble. Por tratarse muchas veces de deudas que no superan los $700, el arrendador suele tomar la iniciativa de mediar este tipo de conflictos. Deudas con instituciones financieras. Al existir una crisis económica generada por la pandemia, las personas que tenían créditos con instituciones financieras y no pudieron pagar, al no tener mucho la posibilidad de cubrir sus deudas, se vieron en la necesidad de llegar a un acuerdo de mediación, un acuerdo de flexibilidad que les permite pagar sus deudas en cuotas. Daños y perjuicios. Es otro de los conflictos en los que se puede mediar cuando una persona ha causado un perjuicio a otra, como cuando por descuido se destruye la propiedad de otra persona. Se puede llegar a un acuerdo de reparación económica. Cobros de deudas. Todo tipo de deuda se puede pagar con un acuerdo de mediación. Aquello incluye deudas por acto de comercio, como venta del arroz, maíz, harina, etc. Para acudir a un centro de mediación no se requiere que el acreedor presente un documento que acredite la existencia de una deuda, como puede ser una letra de cambio, pagaré, recibos y cheques, hasta que las partes que presenten con la intención de llegar a un acuerdo de pago para que el acto de mediación tenga valor jurídico, lo que hace este medio factible, en especial cuando se trata de actividades de comercio. Conclusiones. La mediación es un método económico y alternativo para la solución de conflictos, sobre todo cuando existe la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Aunque no es un requisito contar con la asesoría de un abogado durante una audiencia de mediación, sí se recomienda. Las partes necesitan saber de las consecuencias jurídicas del convenio que están firmando en el acta de mediación, y sobre todo para evitar la posible parcialización del mediador a favor de la otra parte. El abogado debe tener en cuenta que asiste a una audiencia de mediación cuyo propósito es llegar a un acuerdo y no la confrontación, por lo que el profesional del derecho debe limitarse a asesorar y a garantizar la legalidad de lo que su defendido está firmando. Si bien el acuerdo de mediación es un acto voluntario, las consecuencias jurídicas de no poder cumplir con el acuerdo son reales.
Asimismo, se debe tener en cuenta que dicha acta es título de ejecución y por ende no prescribe. El propósito de contar con un defensor en una audiencia de mediación es que el abogado ayude a su defendido a firmar un acuerdo que pueda cumplir. La mediación es una forma legal, voluntaria y totalmente pacífica de resolver conflictos mediante el diálogo entre ambas partes afectadas, con la ayuda de un mediador competente a cargo del procedimiento para llegar a un acuerdo mutuo y satisfactorio. Este proceso de mediación es muy recomendado, ya que con esto podemos evitar el alargamiento de los conflictos y de los procesos judiciales, más aún en casos los cuales se pueden solucionar fácilmente mediante la comunicación, además que promueve la paz entre las partes sin desgastes psicológicos y el ahorro económico de las mismas. 3. La mediación tiene un futuro único y definitivo, el cual busca simplemente la finalidad total de un conflicto bajo las vías del respeto y la comunicación. En caso de disputa se puede mediar con otra persona siempre y cuando sean los términos legales permitidos. Cabe recalcar que la mediación es un método totalmente alternativo, es decir, que no es obligatorio. Por ello, existen otros métodos para las soluciones de conflictos como es el arbitraje si es que se quiere llegar a un acuerdo mutuo. La mediación no es solo un medio de solución a un conflicto, sino también que es un acto preventivo, ya que ayuda a mejorar la relación entre las partes, evitando de que se generen acciones negativas entre ellas, que pueden ser varias. Entre ellas puede estar el daño a la integridad personal o a cualquier otro tipo de delito o agravante. Es importante tomar en cuenta que estamos en un mundo donde cada día existe más violencia, tanto física como psicológica, que afecta a nuestra sociedad. La mediación es un proceso especialmente diseñado para combatirlo, ayudando a las personas a solucionar problemas y defender sus intereses personales.